Quiero compartir, aleluya, acerca de la fe en Cristo Jesús, que fue uno de los temas del primer trimestre, el primer cuatrimestre del año. Amén. Y estuvimos hablando, amén, de lo profundo, lo necesario que es, aleluya, que el hombre crea, que el ser humano, aleluya, pueda creer. Y fíjese que cuando miramos a la Biblia acerca de la fe, aleluya, encontramos que hubo personas que creyeron en un rango muy externo, que su fe solamente se basó en lo que vio, y cuando no tuvo ya al alcance, aleluya, el poder ver cómo podían ser ocasionadas las cosas, pues ya no podían creer, amén. De personas, aleluya, que se limitaron, aleluya, en su fe a lo que ellos podían hacer, es decir, centraron, amén, el poder de Dios en lo que ellos podían hacer como personas, y entonces, bueno, la fe en ese sentido falla. Cuando hablamos de la fe cristiana, de la fe bíblica, de la fe a la que la Escritura nos quiere llevar, es una fe, aleluya, que tiende, amén, a generar realidades y verdades a nuestro alrededor. La fe que produce Dios en nosotros, la fe que es alimentada por su Espíritu Santo, hermano, es una fe, aleluya, que va a ocasionar cosas que tienden a lo sobrenatural. Cuando nosotros podemos, aleluya, detectar que nuestra fe no está basándose, aleluya, en aquello en lo que Cristo Jesús prometió, en lo que Cristo Jesús dijo que iba a hacer, entonces nuestra fe radica más en un plano terrenal, está basada literalmente más en algo en lo que tú y yo creemos que podemos hacer y no en lo que Cristo dijo que iba a hacer. ¿Me explico? Así que la idea de este mes, bueno, de esta noche, es que tú y yo podamos tratar de recordar un poco de todo lo que estuvimos hablando, aleluya, durante el mes de, creo que este fue marzo o abril, no traigo el dato, pero fue, aleluya, la idea de estarle a usted también impartiéndole fe, inyectándole fe, con la intención de que en su vida pudieran acontecer cosas que de verdad tendieran a lo sobrenatural. La misma salvación, hermano, que es un acto que no tiene mucha, no es tan externo al momento, es un acto sobrenatural, la salvación del ser humano. Así que yo quiero, aleluya, hablarte esta tarde, amén, acerca de la fe, y cuando estemos hablando de esto, la idea es que tú y yo podamos ir descubriendo que si creemos en Jesucristo, podemos tener al alcance una serie, aleluya, de cosas o de, quisiera decirle, tener al alcance el poder de Dios mismo en nuestras vidas. Que cuando hablamos de fe, tú y yo podamos, aleluya, apreciar que está a nuestro alcance esa riqueza inigualable que se convierte en gloria a través de Cristo Jesús. Y si tú y yo, aleluya, no miramos que hoy nuestra fe podía ser una fe muy superficial y no está produciendo nada, es entonces cuando yo creo que tú y yo tenemos que venir al altar y decirle al Señor: Señor, mi fe no ha bastado. Algunos hombres no sintieron, o quizás sintieron la vergüenza. Como está escrito, hay algunas cosas que literalmente no podríamos, aleluya, descifrar en el sentido de cómo se sentía la persona, pero yo creo que quizá algunas personas con pena o con vergüenza o como queramos verlo, amén, tuvo que aceptar. Él dijo: Señor, ayuda a mi fe. Señor, yo, aleluya, no creo más allá de lo que ven mis ojos, y ayuda a mi fe. Señor, ayuda a mi incredulidad. Incluso alguno le dijo: ayuda a mi incredulidad. Y es que mientras no reconozcamos que tenemos una fe muy flácida, muy intermitente, hermano, entonces ¿cómo esperamos que estén pasando cosas sobrenaturales en la iglesia? Y yo quiero, aleluya, que me ayude a hacer una oración y después vamos a ir al libro de Marcos. Padre, quiero pedirte que esta tarde nos ayudes, Señor, hables a nuestras vidas y nos muestres, Señor, aleluya, la obra que nosotros podemos hacer en tu nombre, Señor, a través de la fe. Que tú puedas ayudarnos, Señor, a entender cada escritura que leamos, mi Dios, y que ella nos pueda despertar, Señor, a querer tener una fe que nos lleve a ver lo sobrenatural, Señor. Que hoy
podamos mirar, Señor, si nuestra fe ha sido tan superficial, Señor, que solo nos ha alcanzado para buscarte, para que nos bendigas de forma material, olvidándonos de lo espiritual, Señor, y de lo eterno. Te doy toda la gloria y la honra en el nombre santo de tu Hijo, y que tu Espíritu Santo que has enviado a este mundo nos ayude y nos ministre esta tarde. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. El libro de Marcos, quiero hablarte, aleluya, de 4 o 5 áreas que tendrían que estar, aleluya, siendo modificadas, o tendrían que tener, aleluya, otro tinte en la vida de nosotros, si literalmente la fe está actuando, amén, como debería de actuar, de una forma literal, sobrenatural. Así que yo quisiera que leamos Marcos capítulo 9, Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Dice la palabra de Dios, ¿está ahí? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Lo que estamos viendo aquí, hermano, es que una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que Jesucristo dijo que al que cree, todo le es posible. Y pareciera muy ambiguo la expresión al que cree. Y pudiéramos decir creer en qué, o creer en quién, o creer cuándo. Pero lo que Jesús está diciéndole, aleluya, a este hombre es que todo el que cree en mí, amén, puede ver u observar y hacer lo imposible. ¿Y por qué podemos razonar que Jesús está diciéndole que el que cree en mí? Porque le buscó a él. Y cuando este hombre buscó a Cristo para que él fuera el que operara un milagro de liberación, para que Cristo operara algo o un milagro sobrenatural. Bueno, al decir milagro, usted y yo tenemos que entender que es algo sobrenatural, pero bueno, para que el Señor, aleluya, operara este milagro, aleluya, el Señor tuvo que decirle: si tú puedes creer, si tú puedes, aleluya, poner tu fe en mí, si puedes poner tu confianza en mí, bueno, al que lo hace, todo le es posible. Ahora, quiero que entienda usted que cuando él da la expresión de que si tú crees en mí, todo es posible, no hizo el Padre, aleluya, lo imposible. ¿Quién lo hizo? Aquí lo acabamos de leer. Cristo, ¿no? Sí, fue Cristo, ¿o no? A ver, vamos ahí. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, Jesús reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, ese hombre tuvo fe en él. Pero ¿quién hizo lo imposible? Jesucristo. Y muchas veces tú y yo, hermano, es por eso que cuando nosotros asociamos la fe a la oración y tú estás esperando que pasen las cosas, aleluya, amén, y terminas haciéndolas tú, es porque tú nunca tuviste fe en Jesucristo. Es porque usted vino para darle una orden a aquel que lo puede hacer todo, y como no lo hizo en su tiempo, entonces usted cambió el plan y ha estado actuando o comienza a actuar de una forma en la que usted tiene que resolver la situación. Y eso no es fe. La fe es venir y esperar en Cristo y rogarle a Cristo que obre, que actúe, que se mueva, y mi fe me lleva a tener la esperanza del mover del Espíritu Santo para que Él haga lo que he estado esperando que se haga, aleluya, de una forma sobrenatural. Pero muchas veces, hermano, la impaciencia, decía el otro día, no sé quién estaba comentando, creo que el hermano Leacit el viernes decía eso.
que muchas veces no somos pacientes. ¿Sí se acuerdan los que vinieron el viernes? ¿No? Pues le voy a pasar el video para que lo vuelva a ver. Pero él estaba compartiendo de la oración y hablaba de eso al principio de su mensaje. Que muchas veces somos impacientes y cuando esta impaciencia nos alcanza, hermano, entonces es muy claro y tú podrías ver, hoy he estado haciendo más de lo que debo, quitándole tiempo, honra y gloria a mi Señor, y eso no es fe. Porque la fe no es decir, ya recurrí a ti, ahora déjame, yo voy a expulsar, yo voy a liberar a mi hijo. No, es, crees en mí y las cosas serán posibles porque yo lo voy a hacer. Lo imposible son las cosas que yo hago. Y aquí es un punto en donde usted debería de empezar a mirar, mi fe, ¿es una fe natural, terrenal? ¿O la fe que tengo me ha llevado a esperar en Cristo y a ver cómo Cristo obra en lo imposible a mi vida? ¿O te estás cansando más, te estás estresando más, estás dándole más tiempo a las cosas, poniendo a tu Dios en segundo lugar? No esperes que pase lo imposible de parte de Dios. A lo mejor usted lo puede alcanzar, porque en este mundo los coaches de vida nos dicen que lo imposible tarda un poquito más. ¿Sí o no? ¿Sí lo ha leído o le contamina el oído? Y usted se enciende y dice, sí, es cierto. Y empieza usted a esforzarse por alcanzar lo imposible, cuando la Biblia dice, si crees todo puede ser posible. Así que ese es un primer argumento importante para que usted pueda ir mirando hoy a qué tipo de fe pertenece. A la fe que está en Cristo Jesús, donde Él obrará y moverá, o a la fe en donde usted dice, pues yo lo voy haciendo. Segundo punto importante de entender si nuestra fe está ahí en Cristo, si realmente es real. Juan capítulo 3, el Evangelio según San Juan capítulo 3, versos 15 al 18. Dice, para que todo aquel que en Él cree, refiriéndose a Jesucristo, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que lo que hace la fe en el versículo 16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea usted la fe, a qué punto sobrenatural nos lleva a creer y aceptar que tenemos una vida eterna en Jesucristo. Muchas veces cuando el predicador hace la pregunta de si hoy viniera Cristo, ¿usted se iría con Cristo? Y muchos de nosotros dudamos. Y dudamos, hermano, basado en nuestras obras, no basado en el milagro que Dios dio a cada uno de nosotros, o por lo menos a aquellos que verdaderamente nos hemos arrepentido del pecado. Porque la fe en Jesucristo, hermano, nos lleva a obtener algo que todos sabemos que es irrevocable. La salvación es irrevocable de parte de Cristo. Él no puede arrebatarte algo que te da. El hombre dice, cuídalo porque es algo que puede usted perder. Pero que Cristo venga para decirte, dame lo que es mío, jamás. La fe, hermano, la fe que es sobrenatural nos lleva a la conciencia y a la seguridad de haber optado por tener la vida eterna en Jesucristo. Y eso es algo que debería de permanecer en cada uno de nosotros, porque esta es, y no quiero ser dramático, pero ni fatalista, pero quiero que usted entienda, hermano, que esta es la fe que nos va a acompañar, creo que en el minuto quizá más difícil de nuestras vidas, que es cuando estemos muriendo, si es que tenemos en un momento de agonía, o si es fugaz, pero esta fe es la más importante porque es la que a ti te puede hacer saber que has muerto con fe o que serás resucitado por causa de tu fe para la gloria en Jesucristo. Y muchos de nosotros como iglesia a veces llegamos incluso a dudar si la vida eterna nos fue otorgada. La fe en Jesús, hermano, genera esa esperanza. ¿Está aquí? Yo tengo la seguridad
más allá de mis errores y más allá, hermano, aleluya, de quien sea yo, Él ha dicho algo y yo he ido viendo o buscando creer en Él, como dice la palabra, para obtener esta vida eterna. Y muchas veces nosotros dudamos en esto. ¿Está acá? Y no debería ser así. La iglesia tiene que tener su seguridad en la fe en Jesucristo para la vida eterna. Ahora, aquí mismo hay un segundo punto. Dice que la fe, hermano, dice que evita una condenación, porque el que no cree es condenado. ¿Por qué, hermano? Y quiero que veamos algo bien importante en esta porción. Dice que el que en él cree no es condenado, el versículo 18. El que no cree, dice, el que cree, perdón, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Versículo 19, esta es la condenación. Miren lo que hace la fe en un cristiano. Esta es la condenación. ¿A qué se refiere? De la incredulidad, ¿sí está aquí? O sea, el que no cree, dice, será condenado. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que lo que nos dice esta porción es que todos los que no creen en Dios no pueden venir a Él para ser reprendidos, para ser nuevas criaturas. Los que no creen en Dios, hermano, no quieren venir, aleluya, por causa de sus obras a la luz en la cual es expuesta, aleluya, la verdadera razón de sus actos. Entonces, no parece tan visible, pero cuando nosotros estamos pecando y no venimos al arrepentimiento, tiene que ver con la incredulidad. Eso es lo que dice aquí. El que no cree es condenado. Dice, ¿por qué? Porque la condenación es esta, que no vienen a la luz, que no vienen, aleluya, al arrepentimiento, que no vienen a Cristo. Y eso es algo bien importante, hermano. Nuestra fe debería de ser suficiente para que si erramos, esa fe nos pueda traer a aquel que nos puede perdonar, porque muchas veces cuando erramos preferimos el camino de la condenación, del irnos de la iglesia, preferimos el camino de ya no hacer nada. Ya ni corbata se pone usted, hasta allá llega, imagínese. Llega tarde, no lee, empieza a dejar de hacer una serie de cosas las personas. ¿Por qué? Porque su fe no les alcanza para decir, voy a venir al juez justo, el cual es, aleluya, amplio en perdonar. Y a veces tú y yo ni siquiera consideramos que la fe en ese punto esté jugando un papel tan importante. Hermano, la fe es importante para el cristiano. La fe no solamente tiene que ver con que le pidas a Dios que te vaya bien hoy en el trabajo. La fe no nada más tiene que ver con que le digas, ay, pues guarda mis angelitos. No. Es algo más eterno, tiene mucha trascendencia. Y si tú y yo no ponemos ojo al tipo de fe que estamos practicando, entonces difícilmente estaremos mirando cosas imposibles, difícilmente tendremos la seguridad de nuestra vida eterna y podemos caer en una condenación por causa de no venir a la luz. ¿Sí está aquí? El siguiente punto, Juan, capítulo 11. Juan 11:40. ¿Está ahí? Juan 11:40. Está el Señor hablando con Marta y le dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y es que, hermano, muchos de nosotros, aleluya, hoy no estamos, amén, en la postura de mirar el reino de Dios, de ver la obra de Dios, de entender, aleluya, quién es Dios, su majestad, su santidad. ¿Por qué? Porque no creemos, hermano, a algo más grandioso, a algo más glorioso que lo que literalmente alcanzan a ver nuestros ojos. Y es que pareciera muy recurrente a veces mencionarlo, hermano, pero es real y tú y yo tenemos que entenderlo, que muchas veces tú y yo no nos hemos movido más allá de lo que nuestros ojos ven, más allá de lo que nuestra lógica puede alcanzar a hilar. No, el Señor le está hablando a Marta porque, ¿sabes? Él va a hacer el milagro de la resurrección de un hombre que ya hiede.
Y para que Marta pueda ver eso, necesita creer profundamente en Jesucristo. Y sabes, muchas personas, hermano, hoy no hemos podido alcanzar a ver algo mayor en nuestras vidas porque nuestra fe no está arraigada, aleluya, con profundidad en Dios. Es una fe bien profunda, bien externa, bien por encima de todo. Y cuando se trata de una situación tan complicada como esta, entonces la fe ya no nos alcanza y no podemos ver, aleluya, a la gloria de Dios que es Jesucristo, aleluya, obrando a nuestro favor y haciendo cosas increíbles, valga la redundancia de hablar de la fe, de algo que uno literalmente se sorprendería. Yo no sé, si yo hubiera estado entre esas personas, literalmente no sé cómo hubiera actuado el ver a un muerto salir de su tumba caminando. No puedo concebir así en mi mente si yo lo hubiera tomado tan natural. Sí, pues, ¿me explico? Pero yo creo que alguien que tiene fe tendría que ser para él natural ver a un muerto resucitar. Pero dice la Biblia que no, que las personas cuando levantaron al cojo, cuando sanaron a los leprosos, la gente se asombraba. O sea, una fe que tiene fe en Cristo, que sabe que ahí todo es posible, no tendría por qué tener un asombro. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas acerca de la fe que tenemos. Si el Señor resucita a un muerto, en la tierra dice que se asombran las personas. ¿Está aquí? ¿Usted cree que en el cielo los ángeles se asombraron? ¿Por qué? A ver, deme una razón. ¿Por qué cree que no se asombraron? Porque creen que Jesús nada imposible. ¿Por qué más? ¿Una razón? ¿Por qué usted cree que en el cielo no se asombraron? Confían en el Señor, porque es el Hijo de Dios, porque es el que los creó, porque allá no hay nada de eso, porque para ellos es natural que el Señor haga eso, porque su fe, su confianza, porque todo su ser está depositado en Jesús. Y en alguien que cree deberíamos de actuar en el mismo sentir, pero no, le damos cavidad a la duda, le damos cavidad a la incredulidad, le damos cavidad a nuestra naturaleza e influye, hermano, en la fe. Entonces, cuando hablamos de que la fe debe estar en Jesucristo, nosotros deberíamos hoy de empezar a obrar en una fe, hermano, más sobrenatural, donde las cosas literalmente acontezcan porque Jesús las haga, pero que nosotros seamos los que solicitemos esa obra, ese favor, esa misericordia. Porque Jesús vino a Lázaro porque fueron y le avisaron, ¿sí recuerda? Oye, está bien malo. Y pasó haciendo algunas cosas y cuando él llegó, pues ya murió. Pero él dice, si crees vas a ver la gloria de Dios. Eso es muy importante, hermano. Ahora, aquí mismo para ellas, en el mismo Juan 11, mire, vamos a regresarnos un poquito del 24 al 26. Igual, en la misma situación de la resurrección, dice, Marta le dijo, bueno, el Señor le dice, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y es que aquí hay algo bien glorioso que nos debería, hermano, de generar confianza, o sea, de que nuestra fe nos debe generar confianza en Cristo. Algunas personas le temen a la muerte. Hay personas, hermano, que tienen miedo a morir. Yo no tengo miedo a morir, pero no me quiero morir. Es muy diferente, no sé si me explico. Ok, pues todos nos vamos a morir. ¿Por qué le voy a temer a algo que es natural? Bueno, pero lo que dice Jesucristo y a mí mucho más me da un sentir de entender que la muerte no es lo último que voy a experimentar yo, sino que Cristo dice, el que cree en mí no va a morir. Entonces eso a mí me genera una confianza de decir, ok, quizá mi cuerpo será enterrado y yo fui hecho del polvo y al polvo volveré, pero la promesa de mi Señor es que no voy a experimentar muerte. Es que la fe, imagínate la trascendencia de la fe, hermano. A lo mejor tú la has llevado a la pequeñez, como dice las parábolas, a la pequeñez del grano de mostaza. No, la fe no tiene ese tamaño. Es una ilustración para entender cómo se desarrolla la fe, pero tú y yo tenemos que mirar cómo que aquel que cree en Jesús no va a experimentar muerte. Y cuando yo veo esto, entonces rápidamente mi mente se va allá a donde dice,
está constituido que los hombres mueran una sola vez y después de esto un juicio. Entonces, cuando yo veo que Cristo dice, si crees en mí, no vas a experimentar muerte. Es decir, si yo creo y lo concateno con lo que acabamos de leer anteriormente, donde dice que el Señor, hermano, aleluya, puede hacer grandes obras, podría darnos vida eterna, entonces yo digo, ok, el día que yo muera, que mi cuerpo muera, mi juicio será para vida eterna, porque he creído en aquel que lo ha prometido. No he creído a mis obras, no he creído a mi forma de vida, he creído en aquel que es el Hijo de Dios y que lo que promete puede cumplir, pero no solamente que pueda cumplirlo, sino que Él no miente. Y eso es una seguridad y una certeza que nos debería, hermano, de poner en una fe mucho más arraigada en Cristo. Porque yo, ¿sabe qué estoy viendo en esto, hermano? No sé si usted lo ha pensado, pero él está diciendo, fíjese, él está diciendo a Marta, tu hermano no está muerto. Tu hermano sabe quién soy yo. O sea, para Cristo no era despertar a un muerto, para Cristo era hablarle a un vivo que estaba allá adentro. No sé si me explico. Para Cristo era, porque dice, el que cree en mí, pues no va a morir. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pareciera un juego de palabras, pero es que la fe, hermano, Jesús está haciendo y dando con claridad los argumentos, aleluya, de la fe. Dice, si tú crees, vas a vivir. Entonces Cristo no tenía ninguna preocupación. El problema es en nosotros. Para los que creemos en Cristo, deberíamos hoy de empezar a tener un poco más de conciencia y decir, ¿literalmente creo en Cristo? Porque si usted cree solamente en términos físicos, materiales de bendición sobre usted y su familia, usted ha estado errando en lo que es la fe y para qué es la fe. Por eso es que la Biblia también dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Es decir, ¿de qué te sirvió 40 años estar orando por bendición y estar lleno de bendiciones y perder tu alma? Porque también la otra porción dice, este hombre en vida recibió muchos bienes. ¿Se acuerda de Lázaro y el rico? ¿Cuántos quieren llegar así a la puerta del cielo? Pues lleno de bendiciones. Qué padre fue el cristianismo. No te conozco. Sí, me está entendiendo. Cuando la fe está centrada en que me vaya bien, es una fe terrenal, humana. Está, a lo mejor muchas veces no ni siquiera tu fe en Cristo, sino que al cumplir la ley de traer los diezmos y el alfolí, los diezmos al alfolí y tus ofrendas al alfolí, hermano, por consecuencia dice el Señor, si tú haces eso, yo voy a llenar tus graneros. O sea, aquí no se trata de qué tan santo eres. Aquí se trata de que tú eres fiel en esta área y tú pruébame y yo te voy a bendecir y voy a reprender al demonio. Punto. Así de simple es esa área de las finanzas. Pero no creas que por esa bendición tú dices, pues voy al cielo porque fui bien fiel en las finanzas. No, espérame, eso es punto y aparte. Eso no, la fe es para que usted y yo podamos mirar realmente que estas cosas estén aconteciendo en nuestras vidas. ¿Me estoy explicando? Nosotros estuvimos hablando de esto, hermano, y estoy tratando de hacerte un resumen de todos los puntos que tú y yo vimos hace 7 meses. Y te pregunto, ¿tu fe maduró? ¿Tu fe se extendió? ¿Tu fe ha llevado a tu vida a ser más arraigada en Cristo? Juan 1:12. Es que es todos los temas que podamos tocar bíblicos, hermano, son amplios, todos son muy amplios y parecieran no tener un fin. A ver, ¿quién dijo amén, Dani? Órale, Juan 1:12, Dani. El Evangelio. No hay micro, échale con voz de cantante. Así es. Mire la parte propia del mensaje es a los que creen. Para ser hechos hijos de Dios.
El hecho de creer en Jesucristo, hermano, nos lleva, aleluya, a cambiar, de estar siendo, aleluya, como la Biblia explica y sí lo dice, que somos hijos del diablo, a ser hechos hijos de Dios. La fe en Jesucristo, hermano, produce una adopción, que dice en otra porción, y podemos decir, Abba, Padre. Porque cuando las personas no creen en Dios, no pueden ser hechas hijas de Dios, porque la fe en Jesucristo es lo que produce esa creación. La fe en Jesucristo es lo que nos da el poder para ser hechos hijos de Dios. Es decir, genera la autorización o nos lleva al plano legal donde nosotros somos inscritos en el libro de la vida por causa de creer en el Hijo de Dios, en el unigénito. La fe, hermano, tiene mucha trascendencia y es sumamente profundo hablar de ello, porque todos los temas que tienen que ver con la fe, escúchame bien, están ligados a la eternidad, a la vida eterna. Todos estos temas de fe, hermano, tienen que ver, aleluya, con la salvación del hombre, con la regeneración del ser humano. Y cuando la fe es tomada, hermano, solamente a la ligera, y cuando la fe solamente es tomada de una forma religiosa, por consecuencia, esa persona que tiene esa fe no puede, aleluya, tener todo esto a su alcance. Todo eso de lo que estamos hablando. Yo creo que la iglesia necesita, aleluya, trabajar en su fe. Y hay una porción en el libro de Hebreos, después, usted ya sabe que Hebreos si se habla de la fe, hablar de Hebreos siempre va a ser sumamente importante, pero quiero tocar una porción de Hebreos 11:37, porque la fe, hermano, que dice la Biblia, al que cree todo lo es posible, nos debería de llevar a un actuar, aleluya, literalmente de forma más trascendente, más glorioso. Y eso está aquí en Hebreos 11:37. ¿Está ahí? Dice, hablando de los hombres de fe, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron, ¿va ahí? No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El contexto y la parte anterior es que taparon bocas de leones, echaron a correr ejércitos, apagaron fuegos impetuosos, y cuando tú lees eso dices, ¡ay, qué gloria a Dios! Ese soy yo. Pero no, hermano. Ese tipo de fe es la fe que todos quieren vivir. Ese tipo de fe de victoria, donde todo está bien y el positivismo, hermano, está a tope en la iglesia, y donde tú no tienes por qué pasar pobrezas, y tú no tienes por qué pasar esos vituperios, y donde tú quieres caminar en una alfombra rosa, y donde, ¿cómo es posible que te vaya mal en tu negocio si tú eres cristiano? Esa fe es una fe muy chafa, que no engloba todo el contorno, todo el entorno de una fe real y verdadera. Porque así como la fe te puede dar victoria, así también estar y vivir en fe te podría llevar, hermano, a estar viviendo en un tiempo de decadencia. Y el mismo Pablo lo dijo, yo sé vivir en abundancia y en escasez. Es decir, mi fe no depende de los bienes que yo poseo para decir que soy cristiano y para vivir para Cristo. Pero muchos de nosotros, hermano, en nuestra gloriosa fe que tenemos y que presumimos, jamás estaríamos hoy expuestos, aleluya, a experimentar azotes. ¿Quién de aquí estuviera dispuesto a ser azotado por su fe? Ay, pastor, ¿cómo cree? Pues si ya eso ya pasó. Dice, bueno, pues ellos fueron azotados. ¿Cuántos de nosotros, hermano, dice, aserrados? ¿A cuántos les gustaría ser cercenados ni siquiera con un cuchillo con filo, ¿no? ¿Sí entiende cerrado? Como con serrucho. De eso está hablando aquí.
pobres, angustiados, maltratados. Y es que muchos de nosotros no nos gusta asimilar una fe, hermano, que trata con nuestras vidas, que trata con nosotros realmente, que trata, hermano, con nuestro carácter, que trata con nuestras conveniencias personales. Porque muchas personas dicen, si no me va bien, entonces me voy. ¿Tú crees que esa persona cree en Jesús? ¿Tú te imaginas a esos hombres diciendo, me agarraron y por no honrar a dioses ajenos me van a matar? Entonces sí creo en los dioses ajenos. ¿Tú crees que eso es un cristiano? Hermano, y te lo pongo en términos muy, muy cristianos, pero es lo mismo cuando tú y yo nos comportamos de cualquier otra forma. En lugar de comportarnos como cristianos, decimos, no, mejor si sigo la corriente del mundo para que sí me hablen mis compañeros. Porque todos hablan de fiesta y yo estoy aquí solito en la esquina de mi salón haciéndome el feo. Aquí en mi trabajo nadie me habla, pobre de mí. Bueno, si tu fe te lleva a ese punto, gózate. Siéntete bien, cree en Jesús más, pero no. Muchas veces esa fe, hermano, esa fe que tenemos no es tan real, que nos lleva a querer entonces seguir la corriente del mundo con el hecho de creer que eso es lo que a Cristo le agrada. Y la realidad es que la fe en Jesucristo, hermano, no siempre, aleluya, va a mostrarse de formas que a ti te vayan bien. A veces vas a tener que creer en el valle de la muerte. A veces vas a tener que creer en medio de la enfermedad. A veces vas a tener que creer en medio de los problemas reales de la vida. Usted y yo no hemos sido llamados a vivir una vida color de rosa. Si usted me muestra algún discípulo o algún apóstol, mire, pastor, después de que creyó, vivió su vida color de rosa, fue bien próspero, de los apóstoles, nunca tuvo un problema. No, pues yo quiero ser apóstol. No, hermano. ¿Cuál fue el único que murió en vejez y bien, digamos? Juan, el apóstol. Todos los demás les fue muy mal, pero no negaron de su fe. Según la historia dice que Pedro, hermano, ya no volvió a negar a su Señor, al punto incluso de ser crucificado de cabeza. Por su fe en Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros hoy no queremos tener una fe que nos lleve, hermano, no es que estemos viviendo con todo en orden y con todo bien. Que la fe muchas veces hará que nuestro corazón sea probado para ver si realmente creemos en aquel que le decimos Señor. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Pero una fe nominal no alcanza. O sea, cuando digo nominal me refiero a que solamente es de nombre. O sea, solamente decir que crees no es suficiente. Usted y yo necesitamos, hermano, aleluya, mostrar nuestra certeza y nuestra seguridad en aquel que nos llamó. Nuestra fe debería hoy de estar, aleluya, promoviendo en nosotros una vida, hermano, como tenga que vivirse, pero sin soltarnos de Jesucristo. La fe debería de promover hoy tener que llevar la vida que tengamos que llevar, pero agradando al Señor, mirando que Él es nuestro Dios y que Él hace las cosas que ha prometido en nosotros. La fe, hermano, debería hoy generar la certeza de que si muero, yo puedo ir al cielo con mi Señor porque Él lo prometió. ¿Está aquí? Cierre un momento sus ojos y medite un momento, hermano. ¿Por qué el hombre necesita un cambio de circunstancias en su vida, a veces para tener que creer de verdad? ¿Por qué personas cuando se les habla de la enfermedad pueden entonces empezar a creer de una manera diferente? ¿Su angustia los motiva? ¿Su miedo a la muerte? ¿Por qué personas cuando tienen poco buscan más a Dios? Y cuando ya tienen más, se olvidan de Él. ¿Por qué las personas, hermano, no pueden desarrollar una fe que los haga ser congruentes, buscando siempre a su Señor y recibiendo las bendiciones de su Señor, porque Él así lo prometió?
¿Por qué nuestra fe está llevándonos a creer que la vida siempre tiene que estar bien? Que no merecemos ni esto, ni aquello, ni el otro. ¿Por qué nos ha engañado la carne diciéndonos que por causa de creer no tendríamos que tener ninguna cuestión que tenga que ver con escasez o sufrimiento? ¿Por qué creemos que las circunstancias deberían de ser el móvil para que la fe actúe? Hoy es importante entender, hermanos, que la fe debe estar fijada en Jesucristo, en abundancia o en escasez, en gozo o en llanto. Que hoy nosotros debemos ser hombres y mujeres inamovibles de nuestra fe en Jesucristo. Y es por eso que yo quiero abrir este altar. Para aquellos que podemos decir, yo soy una persona que mi fe se mueve según las circunstancias. ¿Tengo todo? No, necesito buscar a Dios. ¿No tengo nada? Ay, vengo corriendo. O viceversa. Aunque tenga todo o no tenga nada, ni le busco. Si usted y yo podemos hoy comprender que nuestras circunstancias mueven nuestra fe, el llamado al altar es este. Quiero venir al altar para pedirle a Dios una fe que pueda anclarse de forma firme a Jesucristo. Quiero pedirle a Dios que pueda darme una fe que sea inamovible. No importa la circunstancia que pase, yo voy a creer en mi Señor, voy a esperar en mi Señor, voy a tener esperanza en mi Señor. Hoy quiero invitarte, hermano, a que podamos armarnos con la ayuda del Espíritu Santo de una fe inamovible, que siempre nos esté generando una esperanza, que siempre esté dándonos, hermano, aleluya, ese aliento para seguir adelante, una fe que nos haga saber que no importa la circunstancia, Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Porque es la fe que requiere el cristiano, una fe que permanece, una fe que se enraiza, una fe que no se mueve de nuestro Señor Jesús. Y si usted quiere venir al altar y usted puede tener esa claridad, decir yo me muevo así soy. Depende cómo esté la circunstancia, sí creo. Pero quiero una fe firme, quiero una fe constante. Entonces es para usted este llamado, para que nuestra fe, hermano, sea inamovible en Jesucristo. El altar está abierto, vamos a adorar al Señor y yo le invito a venir y hablar con Cristo respecto de su fe. Aleluya. Como el siervo